Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bendiciones, bienvenidos una vez más a un episodio de Lámpara Es, este canal donde encontrarás la verdad de Dios para tu vida. En esta oportunidad trataremos de responder una pregunta que frecuentemente nos hacen y con mucho gusto estamos dispuestos a contestar en este nuevo episodio. Tenemos hoy en día o existen hoy en día apóstoles. Una pregunta muy importante, hermanos, porque los encontramos en la palabra de Dios, pero ¿existen realmente hoy en día apóstoles del Señor Jesucristo? Yo quiero que usted recuerde, hermanos, cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, pero en esos primeros versículos, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y les habla. Y les dice acerca de que la iglesia en el primer siglo se constituyó de varios grupos de líderes y que el Espíritu Santo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Hermanos, la iglesia estaba compuesta de varios grupos de hombres con diferentes cargos. En este caso, menciona apóstoles y también profetas. Y cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo, un estudio profundo de la palabra del Señor, nos damos cuenta que estos dos grupos ya no están vigentes hoy en día. Hoy en día no tenemos apóstoles ni tenemos tampoco profetas. Pero vamos a tratar de responder en esta ocasión el por qué. La palabra apóstol es una palabra que de su idioma original significa simplemente enviado. Esa es la palabra o el significado de la palabra apóstol, alguien que ha sido enviado. De hecho, cuando usted lee en Hebreos capítulo 3, versículo 1, el escritor, hablando o refiriéndose a Cristo Jesús, nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Note usted cómo Cristo Jesús es referido por el escritor a los hebreos como un apóstol. Y no solamente como un apóstol, también como un sumo sacerdote. Pero ese es otro tema. ¿Por qué Cristo Jesús se refiere o se le ve como un apóstol? Precisamente porque Él fue enviado. Fue enviado por el Padre Celestial a esta tierra a traernos su mensaje, a dar su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. En ese sentido, Cristo Jesús fue un apóstol. De hecho, este apóstol, Cristo Jesús, enviado por el Padre, vino a esta tierra a reclutar hombres para el trabajo de la obra evangelística cuando Él ya no estuviera en esta tierra. Y sabemos que Cristo Jesús durante su ministerio terrenal escogió a 12 hombres. Y a estos 12 hombres los preparó durante 3 años y luego de 3 años, según lo que encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15 y en Mateo 28, 18 al 20, Cristo a estos 12 hombres los envió. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cuando Cristo había terminado su labor, su ministerio terrenal, Él mismo envió a estos 12 hombres al mundo a predicar, a llevar la enseñanza del Evangelio.
Por eso es que estos 12 hombres nosotros los conocemos como apóstoles, porque fueron enviados por el Señor a esta gran obra evangelística. Entonces, ¿qué es un apóstol? Alguien que es enviado. ¿Existieron apóstoles en la iglesia del primer siglo? Claro que sí. Recuerde que la iglesia fue establecida en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Y todo el libro de Hechos relata la historia de la iglesia. Durante todo ese tiempo, tanto Pedro, Juan, Jacobo y los demás apóstoles estaban en vida. Ahora, retomando el concepto de que apóstol significa enviado, hubieron otros apóstoles, y quiero que preste atención a lo que voy a decir. Apóstoles no de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 14, versículo 14, encontramos a un compañero de milicia del apóstol Pablo. En un momento hablaremos de él. Pero este compañero de milicia se llamaba Bernabé. Y Bernabé es mencionado como un apóstol. Pero no un apóstol del Señor, sino como un apóstol, en este caso, de la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé habían sido enviados por la iglesia de Antioquía a su primer viaje misionero. Y salieron desde la iglesia de Antioquía y fueron enviados a predicar el evangelio. En ese sentido, de que fueron enviados, entonces Bernabé fue un apóstol no de Jesucristo, sino de la iglesia de Antioquía. Entonces, recuerde, hay requisitos, como para todo en la vida. No podemos hablar de un apóstol sin mencionar los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para poder ser apóstol de Jesucristo? Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 20. Por favor, acompáñenme. Quiero que leamos todos juntos este texto, porque en este texto encontramos precisamente cuáles son esos requisitos para ser apóstol de Jesucristo. Antes del día de Pentecostés, los discípulos, los apóstoles del Señor estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Para este tiempo, ya Judas no estaba con ellos. Recuerde que Judas era uno de los apóstoles escogidos por el Señor. Sin embargo, Judas, después de haber vendido al Señor, se quitó la vida. Y Pedro comienza a relatar este evento. Y desde el versículo 18 dice: Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hablando de Judas. Verso 19: Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Era necesario encontrar el sucesor de Judas, porque el Señor había escogido 12 apóstoles, y ellos están dispuestos, están preparados a escoger el sucesor de Judas. Pero el sucesor de Judas no podía ser cualquier persona, debía cumplir ciertos requisitos. Y Pedro dice, verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, quiero que preste atención a esto, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2
has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Mis amigos, en ese tiempo o en ese momento, ellos necesitaban escoger el sucesor de Judas. Solamente habían 2 candidatos que cumplían los requisitos. ¿Cuál era el principal requisito? Haber estado presente con los 11 apóstoles o con los 12 apóstoles, haber estado presente desde el momento que Jesús fue bautizado por Juan hasta el día que ellos lo vieron resucitado de entre los muertos. O sea, haber estado todos esos 3 años del ministerio de Jesús hasta el día que Jesús fue alzado nuevamente a los cielos. En ese tiempo, ellos tenían que escoger al sucesor de Judas. Y en ese momento, solamente 2 hombres cumplían los requisitos. En este caso, uno que se llamaba José, de apellido Justo, y Matías. Pero el requisito es claro. Ese hombre que fuera a reemplazar a Judas tenía que haber estado durante todo el ministerio de Jesús, desde que se bautizó por Juan hasta el día que fue resucitado allá en los cielos. Pero yo quiero que note que no fueron ellos los que lo escogieron. En el verso 24 ellos oraron al Señor y le dijeron: Señor, tú que conoces los corazones, muestra cuál de estos has escogido. Y echaron suertes y las suertes cayó sobre Matías y Matías fue contado con uno de los apóstoles. Hoy en día, mis amados hermanos y amigos, no podemos tener apóstoles de Jesucristo, autoridad, con la autoridad de Jesucristo. Hermanos, hoy en día no podemos tener apóstoles. ¿Por qué? Porque para que esto sea posible, necesariamente esa persona tiene que haber o tuvo que haber estado con Jesús durante todo su ministerio, desde que se bautizó hasta que resucitó. Dígame quién hoy en día podría cumplir este requisito. Nadie. Nadie podría cumplir este requisito. Así que hoy en día nosotros no tenemos apóstoles de Jesucristo. Usted me podría preguntar: hermano, ¿y el apóstol Pablo? ¿Acaso el apóstol Pablo estuvo en el ministerio terrenal de Jesucristo? Y es muy buena pregunta. Recuerde que Pablo se convirtió en el apóstol número 13. Yendo a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús lo envía a la ciudad a ser bautizado por Ananías. Luego de que se bautiza, comienza a predicar. Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas defendiendo su apostolado, hermanos, quiero que leamos también en el capítulo 1, versículo 11. Dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con hombre alguno, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después, versículo 18, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo defiende su apostolado
con los hermanos en Gálatas y les dice: el evangelio que yo predico no es de hombres, yo no lo aprendí de hombres, lo aprendí por revelación de Jesucristo. Él mismo dice que fue a la región de Arabia y estuvo 3 años, antes de ir a Jerusalén, 3 años en esta región. A mí realmente no me parece que sea una cantidad de tiempo al azar. 3 años estuvo Jesús en su ministerio terrenal con los apóstoles. 3 años Pablo estuvo en la región de Arabia y aquí recibió esa revelación directamente del Señor Jesús. Así que Pablo defiende su apostolado y les dice: sí, yo no estuve con Jesús en su ministerio, pero Él mismo me enseñó lo que yo les predico durante 3 años. Así que Pablo defiende toda su autoridad apostólica. Hoy en día, hermanos y amigos, no podemos tener apóstoles porque no hay quien cumpla los requisitos. Espero esta respuesta le haya ayudado, le haya servido y que sea de gran bendición para su vida. Nos vemos en la próxima oportunidad. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad